Amigos, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Nos encontramos con el presidente Ollanta Humala discutiendo antes del corte lo que era pues esta controversia en torno al tratado de extradición con Francia. El hecho, presidente, es que usted está firmando el tratado. Así es. Entonces, usted se declara insatisfecho, ¿no? Se ha despertado dudas por los motivos que podía haber. Usted explica sus motivos, pero al final está firmando el tratado. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Queda un tratado, si lo vemos desde su perspectiva, sin dientes entonces para extraditar? Yo lo que diría es un tratado que no aborda el tema sensible en el caso del Perú, que es las extradiciones propiamente, de lo que hemos visto en el pasado, funcionarios que cometieron una serie de delitos, se fugaron del país y nunca más regresaron y nunca más los vimos porque no había forma de extraditarlos. ¿Para qué firmamos un tratado de extradición? Entonces lo que se va a hacer es firmar el tratado, de ahí se va a pedir una suerte de adenda, una suerte de ampliación, una ampliación. Porque usted ha dicho para que no se contamine con el tema electoral. Así es, lo que nosotros hemos señalado es que no cubre las áreas sensibles de lo que es para nosotros traer a la gente que ha delinquido y que hoy día no lo podemos extraditar porque estos tratados no ven el tema de los nacionales con doble nacionalidad. Entonces, lo que yo quiero evitar es que la relación bilateral con Francia, que tanto nos ha costado, tanto esfuerzo nos ha costado colocarla hoy día en el nivel de socios estratégicos y que nos ha permitido llevar las conferencias medioambientales, la COP20, la COP21. Hemos trabajado con ellos para la exención del visado de corta duración, para la entrada a la Unión Europea a través del acuerdo multipartes. Puede entrar en una campaña electoral como ya se estaba viendo. Yo prefiero, en aras de mantener la política exterior, que es una función indelegable del presidente de la República, yo prefiero ratificar este acuerdo e inmediatamente o en el futuro plantear una ampliación para actualizarlo y hacerlo más ambicioso. La ley que permite a los usuarios, a los pensionistas de AFP retirar el 95.5% de su fondo una vez cumplidos los 65 años, el Ejecutivo la observó y en el Congreso ya se está convocando, ya se están recogiendo firmas. Los parlamentarios Lezcano y Delgado ya están recogiendo las firmas para pasar a un pleno extraordinario y de una vez aprobar la ley con la figura de la insistencia. ¿Es una derrota esta anunciada para el Ejecutivo, considera usted? ¿Y cuál es el efecto que en la democracia no hay este tipo de derrotas? Es en el intercambio de posiciones, respetando los poderes, la autonomía de los poderes del Estado. No podemos verlo desde una óptica de derrota o no. Lo que sí le tengo que señalar, que el gobierno, aún en campaña electoral, no se puede dar ni se debe dar el lujo de ser populista, ¿no? Acá lo que estamos viendo es lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con que la gente pueda hacer uso dentro de lo que es el marco de la libertad y un país con el sistema que vivimos, que hay gente que puede hacer uso del 95.5% de lo acumulado de sus cotizaciones. Pero la pregunta que hago es la siguiente, ¿qué porcentaje del universo de las personas que se jubilan saben qué hacer con su dinero y quienes no saben qué hacer? Y de ese porcentaje que sí tiene claro un negocio, algún proyecto, algo, ¿cuántos tendrán éxito y cuántos fracasarán? ¿Cuántos pensionistas le darán la plata a su yerno, a su nuera para que ponga una tienda, una ferretería? ¿Cuántos se comprarán el taxi? ¿Cuántos les irá bien y cuántos perderán su pensión en esto? Y al final, el que se queda con los pobres no es la AFP ni las aseguradoras, es el Estado. Por eso, nosotros como Estado hemos tenido una visión más bien de expandir las pensiones, por eso creamos Pensión 65, que es una pensión no contributiva, y que hoy día estamos prácticamente coberturando al 100% de todos los adultos mayores de 65 años en pobreza extrema. ¿Cuántos más tendrán que coberturarse acá? Porque el Estado no puede desproteger al ciudadano. Y por otro lado, para un sector que van por la vía de la pensión programada, esta ley, en el fondo, está beneficiando a las AFPs. Porque las AFPs, durante la etapa en que tú aportas a tu pensión, te están cobrando una comisión. ¿Para qué es esa comisión que estás pagando? Es para, cuando te jubiles, administrar tu fondo de pensiones. Pero si tú
llegado a la jubilación, le dices a la AFP, ya no me administra mi fondo, dame mi plata, pues para la AFP mejor todavía, porque ya te cobró la comisión y no te va a retribuir el servicio por haberte cobrado esa comisión. O sea que hay allí también una trampita o un tema que beneficia implícitamente a las AFPs. Y por otro lado, ¿no? Me imagino que esto se lo ha dicho usted a sus congresistas. Eso lo hemos dicho por escrito al Congreso de la República. Es decir, pero como su propia bancada también votó pues por el lado de esta facultad para los pensionistas de AFPs. Sí, claro, pero hablemos pues como jefe de Estado, ¿no? Yo tengo que al final no me puedo dar el lujo de actuar con irresponsabilidad, porque al final, como Estado, jamás voy a abandonar a los pobres. Así hayan fracasado o no les haya ido bien, mejor dicho, no les haya ido bien en el uso de sus pensiones. Alguien tiene que asumir eso. Por otro lado, no podrán decir que este gobierno no se ha preocupado por los pensionistas, porque además de eso hicimos una reforma en las AFPs y a través de una subasta inversa en lo que es las comisiones logramos reducir las comisiones y introducir un jugador más para romper este grupo de AFPs que manejan los fondos de pensiones. Entonces, por un lado, hemos creado una pensión no contributiva para los adultos mayores de 65 años que no tienen la capacidad, ¿no?, de haber aportado una AFP. En segundo lugar, hemos reducido las comisiones que cobran las AFPs. Y en tercer lugar, estamos denunciando, ¿no?, de que en este proyecto de ley también se beneficia a las AFPs porque ya cobraron las comisiones. Y alertamos de que del universo que, en el caso que se insista en la ley, del universo que cobre ese monto de lo ahorrado allí, ¿cuántos tendrán que ser asistidos por el Estado? Esa es nuestra preocupación. Bien, por los que le vaya bien, partidos. Presidente, terminemos con cifras, ¿qué le parece? Y aterrizamos unos conceptos luego de estas, digamos, discusiones ideológicas. Crecimiento. El crecimiento que fue entre el 2006 y 2010 de 6.73%, ahora estamos en una tasa aproximadamente 4.2%, sabemos cuál es la situación internacional, sabemos el impacto, pero esos son los números. La inversión privada definitivamente ha caído a un poco más un poco menos en realidad del 2% del PBI, pero estábamos en 10%. ¿Qué pasó ahí? Tenemos, a pesar de esta situación pues de precios internacionales y de commodities, tenemos un sector privado que critica mucho al gobierno por lo que ha sido el impulso a la inversión privada, que les han puesto más trabas, ¿no?, que ha sido pues un Estado menos eficiente en ese sentido. ¿Qué diría usted y cómo se ha contrarrestado, en todo caso, esto desde el sector, desde la inversión pública, ¿no? Bueno, mira, yo lo que veo es que si tú miras los índices internacionales, el Perú después de Colombia es el segundo país en América Latina con facilidad de hacer negocios, como para poder quitar algunas críticas que no tienen ningún fundamento. Pero nos hemos complicado en algunos indicadores, ¿o no? Dime cuál. No, en los indicadores de competitividad, en los últimos del Doing Business, Perú ha bajado. Pero ese es en general América Latina, no es solamente el Perú. Y lo que estamos acá es, tenemos que entender que hay un problema externo que es muy grave y que se está dando en América Latina. El precio del petróleo está en $36 el barril. Esto afecta mucho a países productores de petróleo. El precio del cobre, la plata, el oro han bajado en un orden de 70, 40 y 50%. Entonces, esto no puede pasar sin dejar un rastro fuerte de un huracán que ha pasado. Lo que tenemos a favor nosotros es una política macroeconómica que ha hecho que, digamos, la población en general no siente esto como un impacto profundo, ¿no? Y además de esto, hemos mantenido nosotros políticas de inversión, un presupuesto expansivo. Si bien es cierto que el crecimiento ha decrecido fundamentalmente por este problema externo.
¿no? Donde las exportaciones han caído, pero han caído en menor proporción que Colombia y Chile. Pero han caído fuerte, ¿no? Sí, y los exportadores eso. Dicen, por ejemplo, nos tienen que regresar el drawback, el tipo de cambio debería flotar más. Hay críticas puntuales también a las políticas del Banco Central y algunas económicas, ¿no? Claro, en el tema de política monetaria, esto le corresponde al Banco Central, ¿no? Pero nosotros creemos que también tiene un sentido haber mantenido cierta flotabilidad del dólar con respecto al sol, para evitar el tema inflacionario, que es también un tema que tenemos que siempre ver en economía. Pero en el caso del drawback, nosotros hemos apoyado a los exportadores en un sinnúmero de medidas, pero el drawback es ese impulso que le damos a las exportaciones, reembolsando los costos que tienen los exportadores por la importación de insumos que hacen ellos, ¿no? Hoy día, con las políticas comerciales que tiene el Perú, prácticamente no hay aranceles. O sea, en la práctica no hay cobro de aranceles a la importación de insumos. Y se les ha seguido pagando el drawback. Menos, ¿no? Pero se les sigue pagando sobre, en realidad, en muchos casos, no digo en todos, aranceles que no pagan los exportadores. Y esto ya se venía hablando anualmente. En todo caso, nosotros somos conscientes, y ellos también, de que el drawback hoy día no tiene ningún sustento técnico. Ahora están acuñando la frase o la idea de que el drawback es la compensación por el déficit de infraestructura. Eso no es cierto. Sería tremendamente peligroso decir eso, porque si no todo el mundo va a pedir. Tú también puedes pedir por un hueco en la pista, podrías pedir un resarcimiento al Estado. O sea, es absurdo lo que están planteando, ¿no? Y además es tampoco eso que no les va a resolver el problema. Pero además, ¿no? Lo que tenemos hoy día, ¿no? Es una inversión pública-privada que está en 26% del Producto Bruto Interno. Esto no se había dado antes. Aproximadamente 20 o 21% de inversión privada y 6% de inversión pública. Estamos manteniendo los grandes proyectos que hemos iniciado, como la línea 2, la longitudinal de la sierra, la pavimentación de lo que es la marginal de la selva, la doble calzada, doble vía, autopista para lo que es la Panamericana en la costa. Estamos construyendo al 100% las vías de comunicación en Ayacucho, 97 o 96% en Amazonas, 93% en Huancavelica, 100% en Apurímac. Estamos construyendo la refinería de Talara. Estamos construyendo nosotros los grandes proyectos de irrigación como Olmos, que lo hemos destrabado, Majestiguas 2, Chaimochic, tercera etapa. Estamos expandiendo lo que son los puentes, como el puente sobre el río Perené en Puerto Copa, sobre el río Pachitea en Puerto Inca, el puente que vamos a lanzar en el río Nanay, en Loreto, el centro de convenciones. Tantas obras que estamos construyendo muestran una economía en expansión. Entonces yo creo que hoy día, a pesar de las situaciones que estamos viviendo de externalidades, la inversión privada y pública siguen avanzando y el presupuesto es una prueba de que es un presupuesto expansivo. Antes que aparezca el bastón y me jalen, porque ya nos estamos pasando, pero está bastante interesante la conversación. De esta lista de infraestructura que usted repasa, sigue habiendo críticas muy fuertes con Talara. Con la situación del petróleo, con lo que podemos esperar, ¿sigue creyendo usted prioritario la modernización de Talara? ¿No es una inversión de tirar a plata pues a algo que de repente no va a traer tantos réditos y no es tan necesario? No, yo creo que es importante de todas maneras. Hay una coyuntura hoy día de petróleo, del precio del petróleo, pero lo que hace Talara es refinar un petróleo, sea peruano o sea internacional. El hecho de que el petróleo se abarate no quiere decir que el Perú va a dejar de consumir petróleo, y lo que hace la refinería, el refino, y va a cobrar por el refino del petróleo. O sea el petróleo barato o caro, igual van a tener que ingresar por la refinería y va a tener que ser refinado y se va a tener que cobrar por el refino, y eso va a obligar a que la refinería de La Pampilla
tenga que invertir aproximadamente 600 millones de dólares para también modernizarse. Termino con esto. Políticas contracíclicas. El gobierno apostó por una reducción a la renta para dinamizar la economía. Al parecer esto no ha ocurrido. ¿Cuál es su evaluación de esto? Yo creo que sí está ocurriendo. ¿Sí? Creo que hemos apostado por la gente. Reducir impuestos en una época donde hay un clima de desaceleración de las economías, es una política contracíclica que apuesta por inyectar mayor liquidez al mercado. Hay otros países que decidieron crear impuestos, etcétera, y no les está yendo bien. A nosotros, el Perú está manteniendo el liderazgo del crecimiento económico en Sudamérica, entre los países de la Alianza del Pacífico, y ahora último hemos tenido políticas también, como por ejemplo el ingreso al Acuerdo Transpacífico. Y de acuerdo al último informe que ha sacado el Banco Mundial, el Perú es una de las principales economías de la Alianza del Pacífico, de las 12, que va a obtener beneficios, ¿no? Entonces estamos creando autopistas para los exportadores, estamos creando oportunidades para que nuevos emprendedores puedan seguir adelante. Yo creo que sí es importante que sigamos avanzando en estas obras de infraestructura, porque también debe medirse el tiempo, el costo del tiempo, cuánto hoy día mejora una línea del metro, la calidad de vida, cuánto valoramos nosotros tener un combustible menos contaminante. Es decir, todas estas políticas están apuntando a que podamos ir haciendo un país más igualitario. Cuando recibimos el país, por ejemplo en temas de saneamiento, en el área rural solamente 1/3 de la población del área rural tenía acceso al agua potable. Hoy día tienen más de 2/3. En cuanto a temas, por ejemplo, de electrificación, hemos aumentado en más de 30% en el área rural. Y en niveles de pobreza, desnutrición crónica infantil, hoy día, cuando recibimos el gobierno, estábamos en más de 19% en desnutrición crónica infantil. Hoy día, al 2014, estamos en aproximadamente 14%. Falta todavía las cifras del 2015. Y en pobreza, que recibimos en 7% aproximadamente pobreza extrema, estamos en 4%. Y así sucesivamente son cifras que de repente no son importantes para algunos economistas, que solo hablan de crecimiento económico. Pero yo te digo, en la época del caucho, del guano, del salitre, no tuvimos crecimiento económico. ¿Y en qué se tradujo eso? ¿En desarrollo? ¿Ha habido un repunte del desarrollo nacional? ¿O hubo carnaval y hubo farra? Para nosotros es tan importante como el crecimiento económico, es el desarrollo social. Por eso que este es un gobierno, más allá de ideologías que hemos tocado de izquierda y derechas, es un gobierno que apunta hacia los de abajo. Y eso es lo que hemos hecho. Presidente Ollanta, muchas gracias por esta conversación. Hemos cubierto, creo yo, casi todos los puntos que nos interesan. Podríamos seguir también discutiendo seguramente varios, pero gracias por esta oportunidad, esta conversación. Amigos, muchas gracias a ustedes por su sintonía y nos reencontramos mañana por mi lado en TV Perú Noticias.